Antes de que Moisés liberara a un pueblo entero, antes de que el mar se abriera y antes de que su nombre quedara escrito en la historia, fue solo un niño condenado a morir. En Egipto, el faraón había ordenado que todo niño hebreo, recién nacido, fuera arrojado al río. El miedo gobernaba, la injusticia era ley, y el pueblo clamaba en silencio. En medio de ese decreto de muerte, nació Moisés. Su madre lo escondió durante meses, hasta que ya no pudo hacerlo más. Entonces, tomó una decisión que solo la fe puede explicar. Colocó a su hijo en una cesta y lo dejó en el río. No lo soltó por desesperación, lo entregó, confiando en que Dios haría algo. El río que debía ser su tumba se convirtió en su camino de salvación. La hija del faraón encontró al niño y, sin saberlo, crió en su propio palacio al futuro libertador del pueblo hebreo. Moisés creció rodeado de poder, riqueza y privilegios, pero en su corazón había una lucha constante. Él sabía que no pertenecía a Egipto. Sabía que su origen era otro. Aunque vestía como príncipe, su alma era hebrea. Un día, Moisés vio a un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo. La injusticia encendió algo dentro de él. Actuó impulsivamente y mató al egipcio. Pensó que nadie lo había visto, pero estaba equivocado. El miedo lo alcanzó. El mismo palacio que lo había protegido ahora quería matarlo. Moisés huyó al desierto, dejando atrás su pasado, su estatus y todo lo que conocía. El desierto no fue castigo, fue escuela. Allí pasó años cuidando ovejas, lejos del ruido, del poder y de la gloria. El hombre que había sido criado como príncipe ahora aprendía a obedecer, a esperar y a escuchar. Y fue en ese lugar de silencio donde Dios decidió hablarle. Una zarza ardía sin consumirse. Moisés se acercó, curioso, y escuchó una voz que cambiaría su vida para siempre. Dios le dijo que había visto el sufrimiento de su pueblo y que lo enviaba a liberar a Israel. A Moisés dudó, dijo que no era capaz, que no sabía hablar bien, que no era la persona correcta. El mismo hombre que había vivido en un palacio ahora se sentía pequeño. Pero Dios no buscaba a un hombre perfecto, buscaba a alguien dispuesto a obedecer. Le prometió estar con él y le dio señales para confirmar su llamado. Moisés regresó a Egipto con temor, pero con una misión clara. Se presentó ante el faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo. El faraón se burló, endureció su corazón. Vinieron plagas, advertencias y oportunidades para arrepentirse. Pero el orgullo del faraón fue mayor. Cada señal mostraba que el poder de Dios estaba por encima del poder humano. Finalmente, el pueblo fue liberado, pero la prueba no terminó ahí. Frente a ellos estaba el mar, detrás el ejército egipcio. El miedo volvió en el pueblo, dudó. Moisés levantó su vara, obedeciendo una vez más, y el mar se abrió. El camino apareció donde antes no había nada. Israel cruzó en seco, y el enemigo fue derrotado. Moisés guió al pueblo por el desierto. No fue fácil. Hubo quejas, dudas y rebeldía. Aún así, Dios permaneció fiel. Proveyó alimento, agua y dirección. Moisés subió al monte, habló con Dios y recibió la ley. No entró a la tierra prometida, pero cumplió su propósito: liberar, guiar y obedecer. La historia de Moisés nos recuerda que Dios puede usar a alguien marcado por el miedo, el error y la huida. Que el desierto no es el final, sino el lugar donde Dios forma el carácter. Que cuando Dios llama, no importa de dónde vienes, sino a dónde estás dispuesto a ir. Y que el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos donde parece imposible.